No abras el armario. Sandy a Harley, ¿te ocurre algo? Harley a no, Sandy, ¿por qué lo dices? Sandy a no sé, últimamente te encuentro frío, distante. ¿Seguro que no te pasa nada? Harley, debe ser por el trabajo. Estos últimos días han sido muy ajetreados. Sandy a bueno, pero mañana comienzan las vacaciones de Semana Santa y podrás relajarte un poco. Harley a sí, supongo. Sandy a ¿quieres que vaya a verte? Harley, ¿cómo? Sandy, que si quieres puedo ir a pasar unos días contigo y así nos conocemos de una vez. Harley, ¿venir tú aquí? Sandy, no parece que te haga mucha ilusión. Harley, es que, no sé si estoy preparado. Sandy, ¿de qué tienes miedo? Hace más de 3 meses que nos conocemos. Hemos chateado, hemos hablado por teléfono, hemos intercambiado fotos, ¿no crees que ya es hora de dar este paso? Harley, no sé, Sandy, ¿qué pasa? ¿Acaso hay otra? Harley, sabes que no. Pero temo que se rompa la magia que hay ahora entre nosotros. Sandy, si queremos que nuestra relación avance tendremos que conocernos en persona. Harley, no sé. Sandy, bueno, pues lo dejaremos para más adelante. Pero del verano no pasa. Harley, me parece bien. ¿No te habrás enfadado? Sandy, sabes que no puedo enfadarme contigo, perdona, están llamando a la puerta. Debe ser la pizza que he pedido. Mañana hablamos. Un beso. Harley, hasta mañana. Sandy se levantó de la silla que ocupaba frente a su ordenador y dejó entonces de ser Sandy para convertirse en Sandra. Con solo 25 años ocupaba un buen puesto como programadora informática en una importante empresa de diseño de software, lo que le había permitido independizarse. Salió del despacho y cruzó el pasillo hasta la entrada. Observó por la mirilla y reconoció al instante el uniforme del pisero. Abrió la puerta y el repartidor le dedicó una sonrisa. Buenas noches. Buenas noches. Una mediana especial de la casa con extra de queso, ¿correcto? Inquirió mientras sacaba la pizza de la bolsa. Correcto, ¿cuánto es? 8,40. Sandra entregó el importe al muchacho y éste lo recogió sin dejar de mirarla. Hasta luego, se despidió Sandra, y no corras con la moto. Que vais como locos. Jeje. El repartidor continuaba inmóvil bajo el umbral, observándola y sin soltar palabra. Sandra intentó cerrar la puerta pero ésta tropezó con el pie derecho del chico. ¿Qué pasa? Sandra comenzaba a inquietarse. Ah, vale, ya caigo, ¿quieres propina? Sandra tendió su mano con algunas monedas hacia el muchacho, mientras con la otra mano aguantaba la pizza y bloqueaba con el cuerpo el recorrido de la puerta. El repartidor no cogía el dinero. Continuaba callado, impasible. Sandra, sensiblemente preocupada por el comportamiento del muchacho, soltó la caja de la pizza dejando que cayera al suelo, agarró con las 2 manos la puerta y empujó con todas sus fuerzas para intentar cerrarla. Como pese al enorme esfuerzo no conseguía vencer la resistencia que ofrecía el repartidor, Sandra pensó que lo único que podía hacer ya era gritar para pedir auxilio a sus vecinos. Pero antes de que pudiera hacerlo, el muchacho tapó su boca con una mano y le habló. No abras el armario. ¿Qué? Intentó preguntar Sandra. No abras el armario, volvió a repetir. Dio media vuelta y desapareció escaleras abajo. Sandra cerró la puerta y recorrió el pasillo hasta el salón sin dejar de pensar en lo sucedido. ¿Qué habrá querido decir? ¿Con eso del armario? Menuda chorrada. Con la de repartidores que hay en la ciudad me ha tenido que tocar el chiflado este. La muchacha se sentó en el sofá, dejó la cena sobre la mesa auxiliar y encendió la televisión. Cenó y se quedó dormida antes de que terminara la millonésima reposición del clásico de la Semana Santa televisiva, Jesús de Nazaret. El excesivo volumen de los anuncios la despertó y pudo comprobar cómo su mascota había esparcido los restos de la pizza por toda la estancia y estaba ahora entretenido con una anchoa. Azrael, gato malo, ¿qué has hecho? En cuanto terminó de limpiar el desaguisado ocasionado por el menino, dirigió sus pasos hacia el dormitorio y se preparó para caer en brazos de Morfeo. Antes de dormir intentó leer algo del libro que le había recomendado su amiga Natalia y que tanto le estaba costando empezar.
Sandra es de las que piensan que la cama es para dormir y aunque lo intenta, nunca aguanta el peso de sus párpados más de un minuto, por mucho que le enganche lo que lee. Así que después de releer 3 veces el mismo párrafo de la segunda página, dejó el libro sobre la mesilla y apagó la luz. Acababan de dar las 3 de la mañana cuando un fuerte ruido despertó a Sandra. El ruido se había producido muy cerca de ella, dentro mismo de la habitación. Alargó el brazo y encendió la luz de la lamparilla. No sabía qué había sido aquello, pero desde luego la había asustado. Esperó unos instantes en silencio, casi sin respirar, por si volvía a producirse, pero nada ocurría. Se levantó de la cama y se echó una bata sobre los hombros. En ese momento el corazón le dio un vuelco tremendo. El ruido se había vuelto a producir muy cerca de ella y ahora estaba segura de que provenía del interior del armario ropero. Salió disparada del dormitorio, tropezando con todo tipo de objetos y entró en la cocina donde, tras un breve registro de los cajones, encontró un enorme cuchillo afilado. También agarró una pequeña linterna que solía tener a mano por si se iba la luz. Respiraba rápida y entrecortadamente mientras no perdía de vista la puerta de su dormitorio. Por su mente pasaban 1000 cosas, pero ninguna de ellas explicaba lo que estaba sucediendo. Se pellizcó un brazo para comprobar que aquello no era una pesadilla. Un escalofrío recorrió su cuerpo al tiempo que el vello se le erizaba. Sandra estaba sintiendo verdadero miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a estar sola en aquellos momentos, miedo a lo extraño de aquel ruido proveniente del interior de su propio armario. Sin embargo, sabía que debía armarse de valor e investigar el origen de aquel sonido. Sandra respiró profundamente, apretó con fuerza el mango del cuchillo jamonero y se dirigió lentamente hacia el dormitorio, sin perder de vista la puerta. Cuando llegó frente al umbral, adelantó su mano en dirección al interruptor de la luz, pero lo pensó mejor y decidió que podría ser más ventajoso para ella continuar a oscuras. Entró sigilosamente, con pasos muy cortos, iluminando levemente su recorrido por la habitación hasta situarse frente al armario. Levantó con la mano derecha el cuchillo, se colocó la linterna en la boca como había visto hacer en alguna película y con un rápido movimiento abrió la puerta con la otra mano. Nada. Al menos nada que no fuera normal, perchas llenas de ropa en la parte superior y sábanas limpias en la inferior. La muchacha se desplazó lateralmente con pasos cortos hasta situarse frente a la otra puerta del armario. Volvió a repetir la operación anterior de la misma forma, pero esta vez algo salió con asombrosa agilidad del interior del armario. Sandra gritó e instintivamente blandió su arma en el aire sin acertar en aquella cosa que se había proyectado sobre ella. La linterna salió disparada de su boca, rodando por el suelo, por lo que no pudo ver qué era aquello, aunque sí notó que pasaba por entre sus piernas en dirección hacia la cama. Salió rápidamente del dormitorio y accionó el interruptor de la luz. Volvió a entrar en la estancia y se arrodilló frente a la cama. Acto seguido Azrael salió de su escondite maullando y con el rabo erizado. «Azrael», exclamó Sandra, «ven aquí. Menudo susto me has dado». Sandra cogió en brazos a su mascota. «Pero, ¿cómo te has metido ahí dentro?». En aquel preciso instante volvió a escucharse algo en el armario que Sandra había dejado abierto. Pero esta vez el sonido se asemejaba al que hace una bola de billar cuando se le hace rodar por el suelo. Sandra se volvió hacia el lugar de procedencia del ruido y pudo ver cómo algo caía desde el altillo. Se acercó y cogió al vuelo un casco de motorista que nunca antes había visto. Observó el dibujo impreso en él, un águila con una inscripción, JGA. Sandra notó que algo mojaba sus desnudos pies, un fluido viscoso goteaba desde el interior del casco. Metió la mano en él y confirmó sus sospechas, aquello era sangre. Lo soltó precipitadamente y gritó espeluznada. Entonces alguien llamó a la puerta. Sandra se acercó muy despacio hasta la puerta y procurando no hacer ruido observó por la mirilla. Era Paco, el vecino de enfrente, un militar retirado, muy simpático y atento. Él y su esposa la apreciaban mucho y solían invitarla a tomar café de vez en cuando. Sandra supuso que Paco le había oído gritar y había querido comprobar qué estaba pasando. Y sabía también que si no abría la puerta era muy probable que su preocupado vecino llamara a la policía y eso era lo que menos le interesaba en aquellos momentos.
¿Cómo podría explicar la procedencia de aquel misterioso objeto manchado de sangre si ni siquiera ella sabía de dónde demonios había salido? Paco volvió a tocar el timbre de un modo algo más insistente esta vez. Acto seguido apoyó la cara en la puerta para intentar escuchar lo que ocurría dentro del inmueble. Sandra, ¿estás bien? ¿Ocurre algo? Sandra pensó que si no lo tranquilizaba acabaría despertando a todo el vecindario. Así que respiró profundamente y abrió la puerta, teniendo la precaución de esconder la mano impregnada de sangre. Hola Paco. Sandra, ¿te ocurre algo? Mi mujer y yo oímos un ruido y después un grito. Ya sabes que tenemos el sueño ligero y pensamos que quizás tuvieras algún problema. Ah, ¿es por eso? Pues pueden estar tranquilos, que no es nada. Lo que ocurre es que en mitad de la noche me ha despertado un ruido y ha resultado ser un ratón que se había colado en mi habitación y como les tengo un miedo terrible me he asustado y he gritado. ¿Un ratón? Eso es muy raro. Jamás han habido ratones en este edificio. En los 30 años que llevo viviendo aquí nunca he visto u oído a uno de esos roedores. Ni yo ni ningún otro vecino. No obstante, mañana mismo pondré este hecho en conocimiento del presidente de la comunidad. Si es necesario, colocaremos trampas. No se moleste, no hace falta. No es ninguna molestia. Celebro que solo sea eso. Y yo lamento haberles despertado. Buenas noches. Buenas noches. La muchacha se apresuró a cerrar la puerta sin percatarse de que estaba poniendo al descubierto la ensangrentada mano. Un momento, Paco había visto la mano de Sandra. ¿Estás herida? ¿Te ha mordido el ratón? ¿Cómo? A esto ... es que he tenido que matarlo yo misma. ¿Qué has matado al ratón, pero no decías que te dan miedo? Sí, pero me armé de valor y lo aplasté de un manotazo. Era una cuestión de supervivencia, ya sabe, el ratón o yo. ¿Pero mujer, para qué tienes al gato? ¿Azrael? Pero si tenía más miedo que yo. En cuanto lo ha visto se ha metido en el armario. Sandra era consciente de que esta era la única verdad que había dicho durante toda la conversación y esta idea no le atrajo demasiado ya que no era amiga de embustes, pero la gravedad de la situación así lo exigía. Bueno, pues me alegro de que no estés herida. Buenas noches. Buenas noches. En cuanto hubo cerrado su puerta y comprobado que su vecino hacía lo propio, una sensación de alivio inundó todo su ser. Parecía que Paco se había tragado la historia a pesar de ser de lo más surrealista. Por Dios. ¿Cómo podría ella haber matado a un ratón con sus propias manos? Solo de pensarlo le entraban escalofríos. Después de darse una ducha, Sandra se preparó un ligero desayuno a base de café y tostadas. Entre sorbo y sorbo la muchacha intentaba aclarar sus ideas y decidir qué debía hacer ahora. Después de descartar la opción de contárselo a sus padres o a la policía, llegó a la conclusión de que la única persona que podría ayudarle era Harley, su amigo especial. Al fin y al cabo tenía su dirección y si cogía el primer tren podría estar junto a él en menos de 4 horas. Podría darle una sorpresa. Sí, eso haría. Y así fue como Sandra llegó a la ciudad costera donde habitaba su compañero, con una mochila como único equipaje y una bolsa de plástico conteniendo el extraño casco. En las inmediaciones de la estación una docena de taxis aguardaban aparcados el reclamo de algún cliente. Sandra entró en uno de ellos. ¿Dónde vamos, señorita? Si me disculpa un segundo, Sandra buscó en sus bolsillos el papel donde llevaba escrita la dirección. Sí, aquí está. Avenida del Corso, número 24. Muy bien. Durante el trayecto, Sandra observó con curiosidad aquella ciudad, desconocida para ella hasta ese momento. Había dejado su mochila en el maletero del taxi, pero se había negado a desprenderse de la bolsa que ocultaba el objeto de sus preocupaciones. Tras 10 minutos de trayecto, el taxi se detuvo en la parte alta de la avenida en una zona repleta de viviendas unifamiliares. Cada casa tenía delante un pequeño jardín. Aquí es, señorita. Número 24. El taxista se apeó del vehículo y sacó del maletero el equipaje de la muchacha. Sandra pagó la carrera y el taxi se alejó por la avenida.
La muchacha cruzó el jardín del número 24 hasta llegar a la puerta de entrada y oprimió el timbre. No tardó en abrir la puerta una señora mayor, vestida con una bata negra y unas alpargatas. ¿Qué quieres? Buenos días. Estoy buscando a un chico. Pero no estoy segura de que sea esta la dirección correcta. Pues sí que debes de haberte equivocado, porque aquí solo vivimos mi marido y yo. ¿Pero este no es el número 24? Sí, es el número 24 y siempre lo ha sido. Vaya, pues entonces debo de haber tomado mal la dirección. Bueno, de todas formas, si me dices a quién buscas, a lo mejor puedo ayudarte. La verdad es que no sé su nombre. Yo le llamo Harley. Lo conocí en un chat en internet y allí todos utilizamos seudónimos. ¿Sabe usted de qué le hablo? Hija mía, lo siento pero no sé nada de esos temas tan modernos. Tengo una foto suya pero no la he traído. No pensé que fuera necesario. Es alto, delgado, moreno y con los ojos marrones. ¿Tienes idea de la cantidad de chicos de por aquí que encajan con esa descripción? Supongo que no es suficiente para encontrarlo. Bueno señora, muchas gracias. No la molesto más. No es molestia. Que tengas suerte en tu búsqueda. Muchas gracias. Que pase un buen día. Sandra giró sobre sí misma y se dispuso a seguir el camino de piedras que cruzaba el jardín hasta la puerta de la calle. No había dado ni 3 pasos cuando notó que algo se movía tras los arbustos a su derecha y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, un enorme pastor alemán se abalanzó sobre ella haciéndole perder el equilibrio y caer al suelo. La señora que había permanecido durante ese breve espacio de tiempo en el umbral de la puerta, corrió a socorrerla. Sultán, Sultán, ven aquí. Rápidamente la dueña del perro enganchó una cadena a su collar y lo ató a un árbol. Acto seguido se acercó a Sandra que estaba en suelo tumbada sobre su mochila. ¿Estás bien? Deja que te ayude. Tranquila, estoy bien, solo ha sido un susto. No comprendo qué ha podido pasar. Nunca se había comportado así. Es un perro muy dócil y obediente. ¿De verdad que estás bien? Sí, no ha sido nada. De repente, Sandra se acordó de la bolsa con el casco y comenzó a buscarla por el suelo, pero la señora había pensado lo mismo y ya estaba frente al casco que con la caída había salido rodando sobre el césped del jardín. Cuando llegó a su lado, la mujer ya lo había cogido y lo observaba en silencio. Démelo señora, seguro que está bien. Pero la señora no soltaba el casco. De verdad le agradezco su interés, pero tengo que irme. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Cómo dice? ¿Qué de dónde ha sacado el casco de mi hijo? ¿El casco de su hijo? No señora, se debe haber confundido. Ese casco es mío. Lo he traído conmigo. A mí no me engañas, este dibujo del águila se lo hicieron en una de esas concentraciones de motoristas a las que él solía ir y estas son sus iniciales, JGA, Juan Graciano Aguilar. Este es el casco que llevaba cuando. La mujer rompió a llorar y Sandra se vio en la obligación de consolarla. La abrazó y le ofreció su hombro como paño de lágrimas. Cuando se hubo calmado lo suficiente, pudo continuar hablando. Cuando tuvo aquel terrible accidente que lo apartó para siempre de mi lado. Lo siento mucho señora, pero la verdad es que no sé cómo ha llegado el casco a mi casa. Yo tampoco lo entiendo, puesto que lo enterramos con él. Aún ahora después de 3 años creo sentir su presencia entre nosotros. ¿Y queda muy lejos de aquí el cementerio? No. Está justo al acabar la avenida, a 5 minutos de aquí. No tiene pérdida. Pues creo que ya sé lo que vamos a hacer. Antes de continuar buscando a mi amigo puedo pasarme por el cementerio y dejar allí el casco donde debe de estar, con su hijo. No sé qué es lo que ha podido pasar ni cómo ha podido llegar el casco a tu poder, pero si se lo devuelves a mi hijo todo esto quedará olvidado y Juan continuará descansando en paz. Pues no se hable más. Así lo haré. Sandra metió el casco en su bolsa y atravesó el jardín para volver a caminar por la avenida del Corso. Siguiendo las indicaciones de la señora encontró fácilmente el cementerio y una vez dentro fue recorriendo una a una las lápidas en busca de la de Juan Graciano Aguilar. Cuando llegó al final del tercer pasillo encontró lo que buscaba en un nicho de la segunda fila.
Juan Graciano Aguilar 1990 a 2015. Pero fue al observar la fotografía de la lápida cuando un escalofrío recorrió su cuerpo dejándola completamente helada. Esos ojos marrones, brillantes y profundos. Reconocería esa mirada entre 1.000.000. Sí, conocía sobradamente a aquel chico. Entonces, la melodía de su móvil rompió el silencio reinante, anunciando que Sandra acababa de recibir un mensaje. Gracias por traerme el casco. No tenías por qué haberte molestado, Sandy. Firmado, Harley. En la oscuridad, un secreto encerrado, un casco sangrentado, un misterio guardado. Sandra encontró algo que no esperaba hallar. Un mensaje denso que la hizo temblar. El repartidor con su advertencia velaba. No abras el armario, una voz preocupada. Y en las noches ruidos que la hacían dudar. ¿Qué hay dentro? ¿Qué secreto va a revelar? No abras el armario, no te atrevas a mirar. Lo que oculta puede perturbar tu caminar. En las sombras se esconde algo que no ves. Un enigma que espera y que no desaparecerá. En busca de respuestas decide emprender viaje a lo desconocido sin entender. Un perro que le ataca a una señora en dolor. El casco revela una historia de amor. El casco revela una historia de amor. Juan Graciano Aguilar, nombre enterrado, pero en la tumba la foto de su rostro amado. Harley, el amigo virtual, una identidad oculta que el destino entrelaza en una trama tumultuosa. No abras el armario, no te atrevas a mirar. Lo que oculta puede perturbar tu caminar. En las sombras se esconde algo que no ves. Un enigma que espera y que no desaparecerá. Los lazos que se tejen entre lo real y lo virtual. Una conexión profunda, una historia inusual. El mensaje al final revela la verdad. Harley y Juan, unidos en la eternidad. No abras el armario, no te atrevas a mirar. Lo que oculta puede perturbar tu caminar. En las sombras se esconde algo que no ves. Un enigma que espera y que no desaparecerá. Así termina esta canción de misterio y amor, donde el pasado y el presente se entrelazan con ardor. No abras el armario, deja que el secreto descanse en el alma de quienes se aman, en un lazo que no se deshace. Así termina esta canción de misterio y amor, donde el pasado y el presente se entrelazan con ardor. No abras el armario, deja que el secreto descanse en el alma de quienes se aman, en un lazo que no se deshace. Poder de persuasión. Así que Ramón no. Sí señor, Ramón López Luengo. Ya veo. El director del concesionario multimarca continuaba hojeando el currículum de Ramón cuando se escuchó jaleo proveniente del exterior y pudieron ver a través de una de la pared acristalada como uno de los empleados del negocio discutía acaloradamente con un anciano harapiento que arrastraba un carrito de la compra. Sin duda se trataba de un indigente. Sigamos, dijo el director, veo que no tiene ninguna experiencia como comercial. Bueno, no exactamente. Camarero, reponedor, peón de albañil, anda. Esto sí que es bueno. Ha trabajado en un cementerio. Un enterrador vendiendo coches. Lo que me faltaba por oír hoy. Era vigilante. Nunca enterré a nadie.
Entonces la puerta del despacho se abrió precipitadamente y el empleado que estaba discutiendo con el mendigo se asomó. Señor Villalobos. Perdone que le moleste, pero creo que vamos a tener que llamar a la policía. ¿Qué ocurre, Martínez? Es ese individuo. El muy cretino dice que vive aquí. ¿Se lo puede creer? Está completamente ido. Villalobos descolgó el teléfono de su escritorio y comenzó a marcar. Ahora mismo llamo. En un inesperado gesto, Ramón arrancó el auricular de las manos del director. No llame todavía, por favor. Déjeme hablar antes con él. Creo que lo conozco. Villalobos y Ramón se observaron sin decir nada durante unos segundos, que se hicieron eternos, hasta que el director rompió el silencio. Está bien. Hable con él. Le doy 2 minutos. Después llamaré a la policía. Perfecto. Muchas gracias. Ramón salió del despacho y se dirigió hacia el rincón del concesionario reservado para los todoterreno, pues era allí donde estaba el mendigo. Le saludó y comenzó a hablar con él. Villalobos y Martínez no les quitaban ojo. Tan solo pronunciaron unas pocas frases cada uno antes de que el mendigo saludara a Ramón con una sonrisa y saliera del local empujando su destartalado carrito. Ramón volvió a la oficina para reunirse con sus espectadores. Increíble, exclamó el director, ¿cómo lo has hecho? Eso, Ramón, interfirió el comercial, ¿qué le has dicho? Martínez. ¿No tiene trabajo? Pues ahora mismo no, señor. No hay ningún cliente. Pues sáquele brillo al descapotable. Venga, largo de aquí. Villalonga cerró la puerta cuando Martínez salió y se giró hacia Ramón. ¿Me vas a contar qué demonios le has dicho al mendigo o qué? Miguel, ¿Miguel? Ese es su nombre. ¿Ah, sí? ¿Y qué más te ha dicho? Pues que vivía aquí hace ya algún tiempo. En un centro de acogida para personas sin hogar. Pero eso es imposible. Ese centro se destruyó totalmente en un incendio. Años después se construyó el concesionario. Eso mismo me ha dicho Miguel. Él estuvo en el incendio. No puede ser. Aquel incendio fue una gran tragedia. Todos los indigentes murieron. Nadie logró escapar de las llamas. Nadie sobrevivió. Nadie. Y usted se ríe de mí porque piensa que por haber trabajado en un cementerio no estoy capacitado para vender sus coches. Hay que joderse. ¿Y eso a qué viene ahora? Conozco bien a Miguel. He hablado con él muchas noches, en el cementerio. Y no se imagina lo que me costaba al principio convencerlos a él y a sus amigos para que volvieran a sus nichos. En el concesionario, una escena se arma. Ramón López Luengo, un hombre con historia. Su currículum no brilla en la fama, pero su experiencia cuenta otra gloria. Poder de persuasión, palabras como arma. Convencer al mendigo, cambiar la trama. En el rincón de los todoterrenos, un encuentro que rompe los frenos. El director incrédulo y serio, Ramón desafía, quiere hablar primero. El mendigo causa un alboroto, un enredo, pero Ramón se acerca con calma y buen dedo. Dos minutos, el tiempo se estira. Palabras que fluyen, una conexión se respira. El mendigo sonríe, su carrito respira. Ramón vuelve al despacho, la historia transpira. Poder de persuasión, palabras como arma. Convencer al mendigo, cambiar la trama. Villalobos incrédulo, Martínez sin calma. Ramón sabe bien cómo gira la trama. Conozco a Miguel, Ramón revela su carta. No se ríe del pasado, ni de la desgracia aparta. Habló con los sin techo, ennochece alma partida. Convencerlos de regresar a sus dichos, la vida es su medida.
convencerlos de regresar a sus nichos. La vida es su medida. La vida es su medida. La vida es su medida. Conozco a Miguel. Ramón revela su carta. No se ríe del pasado ni de la desgracia aparta. Habló con los sin techo en noches de alma partida, convencerlos de regresar a sus nichos, la vida en su medida. Recuerdos. El melódico trinar de los pajarillos le despertó dulcemente, casi sin darse cuenta. Era la clase de despertar que siempre había deseado y que por fin hoy había conseguido. La paz. Esa paz que tanto amaba. La tranquilidad de no pensar en nada ni tener que preocuparse por nadie. Pensaba que al sumirse en esa profunda paz dejaría de pensar en ellos y sus problemas desaparecerían como por arte de magia. Pero no fue así. Había una cosa con la que no había contado: los recuerdos. Los malditos recuerdos de un pasado no tan lejano en el tiempo como en su memoria. Los recuerdos, los terribles recuerdos. Y con ellos la aparición del primer resquicio de remordimientos y culpabilidad por lo que había hecho. Estaba mal y él lo sabía, pero también sabía que no había otra salida a su difícil situación. De haberla habido, seguro que la hubiera encontrado y no habría llegado al extremo al que llegó. Recuerdos. Recuerdos y más recuerdos. Recordaba a Emma y no en el día de su boda con ella o en los primeros años de su matrimonio, cuando su relación rozaba la perfección y eran la envidia del vecindario por ser la pareja más feliz del barrio. La recordaba en el recibidor de la casa, apoyada en la pared con una botella de licor casi vacía en la mano, esperando completamente borracha a que él regresara a casa del trabajo para echársele encima, insultándole y propinándole todo tipo de golpes para ir perdiendo fuerzas hasta desvanecerse. Pedro la acostaba en la cama y maldecía constantemente el día en que Emma empezó a beber para superar la depresión que le ocasionó el infortunado aborto del que iba a ser el primero de sus hijos en común. Con gran esfuerzo lograba pasar temporadas de abstinencia en las cuales pudo criar a sus 3 hijos, pero por un motivo o por otro siempre había un problema, desgracia o infortunio que volvía a empujarla al abismo del alcohol. Recordaba a Carlos, el primogénito, y no lo imaginaba correteando por la casa o jugando en el parque y consiguiendo con sus gracias que le comprara alguna chuchería de las que su madre le prohibía. Y es que ningún padre podría resistirse a aquella tierna mirada que le ponía cuando se lo pedía. Lo recordaba en algún sucio callejón del extrarradio, tirado en la acera con el brazo extendido y una aguja perforando sus venas. Había sido ingresado en los mejores centros de desintoxicación de la ciudad e incluso de otras provincias, pero aunque en ellos mejoraba notablemente, en cuanto ponía los pies en la calle, la historia volvía a repetirse. Recordaba a Silvia y no hacía consecuencias de sus clases de ballet, cuando ataviada con un tutú rosa, intentaba seguir las indicaciones de la profesora. No levantaba un palmo del suelo y ya soñaba con ser una gran bailarina. Los recuerdos de Pedro se centraban en la época en que iba a visitarla a la clínica privada donde convivía con otros pacientes que como ella habían contraído el virus del SIDA. Ya la habían desahuciado y hacía un mes que estaba en casa para morir junto a su familia. La imagen de su hija raquítica y completamente calva se había quedado grabada en su mente para siempre. Pero lo que recordaba con más amargura era la estampa de su hijo mayor, Esteban, sentado en su silla de ruedas, impedido de cintura para abajo desde que sufriera un aparatoso accidente de tráfico. No soportaba verlo allí sentado, con los ojos llorosos y maldiciendo el día en que fue embestido por un camión al volver del trabajo en su motocicleta. Esteban era un magnífico corredor de velocidad. Todo un atleta. Las carreras eran su gran pasión. Trofeos y medallas se amontonaban en cada rincón de su habitación. Pero eso era antes de que aquel accidente hiciera que ni siquiera pudiera ir al baño sin ayuda. Pedro seguía recordando y cada recuerdo se convertía en una pequeña justificación de lo que había hecho y una ayuda forzosa para no arrepentirse de su terrible acción. Se levantó de la cama y se puso la bata y las pantuflas. Cruzó el pasillo hasta la puerta del despacho, giró la manilla y entró. Se acomodó frente al escritorio y de un cajón del mismo sacó su revólver reglamentario del cuerpo de policía. Pausadamente limpió el arma con un pañuelo, con la mirada perdida en el infinito. Cuando pensó que estaba lo suficientemente limpia,
la dejó a un lado de la mesa y sacó un cuaderno y una pluma y comenzó a escribir. Nunca he sido un hombre ambicioso, nunca deseé valiosas posesiones ni inmensas fortunas. Solo una cosa he pedido siempre y nunca he obtenido: felicidad. Felicidad que me ha sido sistemáticamente negada por un Dios de la desgracia que se ha cebado en las personas que más he querido y querré por siempre jamás. Sé que lo que he hecho no tiene justificación alguna y sé que ya no puedo hacer nada para remediarlo, pero no podía aguantar día tras día la visión de los míos sufriendo sin remedio. Espero reunirme con ellos si es que existe el cielo, y si es el infierno lo que me aguarda no lo temo, pues he vivido los últimos años en él. Sirva esta nota como despedida de este mundo para mí y mi familia. Pedro releyó lentamente lo que acababa de escribir, firmó la nota y la dejó sobre la mesa. Sacó el cargador de la pistola e introdujo una bala en él. Se puso en pie y metió el cargador en el arma. Sus ojos se fueron posando en los cuerpos sin vida de Emma, Carlos y Silvia, que yacían en el suelo del despacho. Al llegar junto a Esteban, las lágrimas brotaron de sus ojos y bajaron por sus mejillas. Empuñó el arma, colocó el cañón en su sien y una fuerte detonación rompió el silencio de la mañana. Pero aquel proyectil no estaba lleno de pólvora y plomo como todos, estaba lleno de recuerdos. Susurros en el lago. Era uno de esos calurosos veranos que nunca se olvidan. Un estío en el que los rayos de sol quemaban más que calentaban. Los paseos por el bosque se convertían en una búsqueda incesante de sombra y la súbita aparición de una fuente de agua evocaba en mi garganta el frescor de la primavera. En uno de aquellos paseos llegué hasta los terrenos privados del coronel. El viejo coronel Ortiz. En esta parte del bosque las flores habían sido secuestradas por las ortigas y las zarzas que mantenían su propio ecosistema dictatorial. Incluso ahora, después de muchos años, al recordar aquel paraje, siento escalofríos. Algo que, siempre que por allí estuve, me atrajo y que nunca pude evitar hacer, era lanzar una moneda al estanque que había al norte de las tierras, pidiendo el correspondiente deseo mientras la moneda se hundía en el fondo, como si de un pozo de los deseos se tratara. Una vez pasado el estanque, se podía continuar rodeando la parcela mientras al otro lado de la cerca, los imponentes perros guardianes del coronel escoltaban al paseante, dejando claras sus nada amistosas intenciones. El viejo militar vivía solo desde que su esposa falleciera años atrás y únicamente trataba con Felipe y Magdalena, sus asistentes. Felipe era un hombretón curtido en los más duros trabajos y se encargaba del cuidado de los jardines y del mantenimiento de la finca. Magdalena, su mujer, era una rechoncha cincuentona que se ocupaba de la limpieza y de la cocina. De la enorme mansión tan solo la mitad era utilizada. La otra parte de la casa estaba cerrada. O al menos eso era lo que siempre se había comentado en el municipio. Las visitas de la pareja de asistentes del coronel Ortiz al pueblo para aprovisionarse eran aprovechadas por Matías, el tendero, para sacarles información sobre su amo. Felipe era muy callado y no soltaba prenda, pero su mujer hablaba por los codos y esto era astutamente utilizado por Matías. Durante un tiempo, el coronel estuvo alquilando una habitación a un pintor francés. Era un artista bohemio que parecía haber encontrado en aquellas tierras la inspiración que necesitaba y un tema recurrente en sus cuadros era el lago y sus alrededores. De vez en cuando se dejaba caer por el pueblo, en busca de materiales para pintar, pero hacía ya mucho tiempo que nadie lo veía. Todos pensaban que había vuelto a su país. No obstante, las malas lenguas dicen que una noche, tras una acalorada discusión por no se sabe qué motivo, el coronel y el pintor se enzarzaron en una pelea, resultando muerto por accidente el galo. Para evitar caer en manos de la justicia, el coronel, ayudado por su fiel criado Felipe, se deshizo del cuerpo, arrojándolo al fondo del lago. Es posible que esta historia no sea más que una fantasía popular, pero hay quien asegura que, si se observa con atención alguno de los cuadros pintados por él, desaparecido artista, la figura del pintor aparece reflejada en la superficie de la laguna. Mientras un lamento es susurrado al oído del aterrado espectador, el mensaje de un muerto con un asunto pendiente. El sol quemaba sin piedad. Los paseos en el bosque, una sombra que busca.
Susurros en el lago, ecos de un pasado cruel, monedas y deseos, un misterio que no es fiel. El coronel Ortiz, su casa una prisión. Perros guardianes rondaban una intimidación. Felipe y Magdalena, los fieles sirvientes, mantienen el silencio, esconden lo evidente. Susurros en el lago, ecos de un pasado cruel, monedas y deseos, un misterio que no es fiel. El coronel Ortiz, su casa una prisión. Perros guardianes rondaban una intimidación. Felipe y Magdalena, los fieles sirvientes, mantienen el silencio, esconden lo evidente. Susurros en el lago, ecos de un pasado cruel, monedas y deseos, un misterio que no es fiel. Un pintor francés, la inspiración buscó en los reflejos del lago, su destino encontró, una pelea en la noche, un grito y un fin, las aguas del lago, su tumba sin fin. Las malas lenguas dicen el coronel lo ocultó. El cuerpo del pintor en el fondo se hundió. Si miras los cuadros, su rostro podrás ver. Susurros en el viento, o lamento sin ceder. Susurros en el lago, ecos de un pasado cruel, monedas y deseos, un misterio que no es fiel. Un verano de sombras en el bosque sin luz, los secretos del lago, en el agua su cruz, el lamento de un alma, el eco de su voz, en el fondo del lago la verdad se perdió. Susurros en el lago, ecos de un pasado cruel, monedas y deseos, un misterio que no es fiel. En la quietud del lago, los susurros se oían, las sombras del pasado siempre volverán. Un ángel. Esta es la historia de una existencia. La historia de una mujer joven que, a pesar de sus enormes ganas de vivir, el destino le había jugado demasiadas malas pasadas. Sara estaba felizmente casada con Ismael y había tenido con él 2 hijos. El padre de Sara vivía con ellos desde que enviudó. Ella se encargaba de la casa y los niños, mientras que su marido trabajaba en una fábrica de conservas. Aún sin nadar en la abundancia, vivían felices. Un día el timbre de la puerta sonó. Sara abrió y un policía le pidió que le acompañara al hospital para identificar un cadáver que, según ellos, era el de Ismael. Sus sueños se hicieron añicos cuando vio el cuerpo sin vida de su marido, víctima de un accidente de circulación al regresar del trabajo. Unos meses después, el padre de Sara enfermó. Los médicos le diagnosticaron cáncer y le aconsejaron tratamiento en una clínica privada, para lo que haría falta una cantidad considerable de dinero. Los hijos de Sara fueron expulsados de la escuela por no pagar las cuotas. Ahora Sara se encontraba en graves problemas. La crisis financiera era cada vez más aguda en su casa debido a que los gastos eran elevados y no había más ingresos que su escueta pensión de viudedad y la modesta paga de su padre.
Sara intentaba en vano encontrar trabajo, pero en todos los puestos a los que se presentaba la desechaban, alegando falta de formación y experiencia. Un buen día llegó un nuevo inquilino a ocupar la casa de al lado. Era un hombre de mundo, que había viajado mucho y muy pronto entabló amistad con Sara, que disfrutaba escuchando a Arek, que así era como se llamaba, hablar de sus viajes y aventuras. Para Sara, los ratos que pasaba con él eran como una válvula de escape para su cada vez más angustiosa realidad. Aquella noche el reloj del salón marcaba casi las 9, la hora exacta del primer aniversario del fatídico accidente de Ismael, cuando Sara salió a la entrada de la casa y sentada en las escaleras, comenzó a observar el estrellado cielo. No tardó en echarse a llorar. La puerta de al lado se abrió y Arek se sentó junto a ella. ¿Sabes que hay un proverbio chino que dice que si lloras porque el sol se ha ido, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas? Hoy se cumple un año. Lo sé. Y mañana nos desahucian. ¿Cómo? Nos tiran a la calle por no pagar. Eric y Sara permanecieron en silencio. Silencio roto por Arek. Tengo algo para ti. ¿Para mí? ¿Qué es? Toma. Arek alargó la mano y ofreció a Sara un billete de lotería. ¿Lotería? No te molestes, soy la mala suerte en persona. Cógelo. Está bien. Sara se guardó el billete en el bolsillo de la bata. Laura, la pequeña de los dos hijos de Sara, salió a la puerta en pijama. Mamá. ¿Qué ocurre, pequeña? No puedo dormir. ¿Y eso por qué? Germán dice que nos tenemos que ir de esta casa. ¿Eso es verdad, mamá? No te preocupes por eso y vamos a dormir. Todo saldrá bien. Hasta mañana, Arek, y gracias por todo. No hay de qué. Nos vemos. Sara y su hija entraron en la casa y se acostaron. Al día siguiente, Sara se levantó temprano y se dispuso a desayunar mientras veía las noticias en la televisión de la cocina. Fue cambiando de canal hasta sintonizar por casualidad una cadena local, en la que un reportero corría por una de las calles del centro de la ciudad, micrófono en mano, mientras el cámara intentaba, a duras penas, seguirle. Como ya les informábamos hace unos minutos, el primer premio de la Lotería Nacional ha recaído hoy en nuestra ciudad. Es la primera vez que esto ocurre en 50 años de historia de este sorteo. Además, les recordamos que aún no ha aparecido el poseedor del número premiado, que no es otro que el 59.356. A Sara se le fue de repente la fuerza de las manos y la taza de café cayó al suelo. Ese era el número del billete que le había dado Arek. Lo buscó en el bolsillo de su bata y comprobó que efectivamente ese era su número. En aquel momento, el reportero de televisión acababa de llegar a la administración de lotería y se dirigía a un chico que estaba en la puerta, de espaldas. «Perdona, ¿te has enterado de la noticia?». El muchacho se dio la vuelta y Sara pudo comprobar que era Arek. «Sí, acabo de enterarme». ¿Y tienes idea de a quién ha podido tocarle este suculento premio? Pues la verdad es que no. Arek se acercó al cámara y este le tomó un primer plano, pero estoy seguro de que a alguien que le hace verdadera falta. Eric guiñó un ojo, como si supiera que Sara le observaba. A la pequeña Laura le había despertado el ruido de la taza rota. ¿Qué pasa, mamá? ¿No es ese Arek? Sara sonrió. No, cariño. Es un ángel. Sara sueña en su casa con Ismael, 2 hijos y un hogar que palpita, pero el destino juega su carta cruel. Un accidente, un adiós que no evita. La vida se vuelve un abismo gris. Su padre enferma y los niños sin escuela. Cada día lucha por sobrevivir. La esperanza parece un sueño que vuela. Un ángel cruzó la puerta de al lado, con una sonrisa y un misterio en la voz. En la oscuridad su luz ha brillado.
Ese número en su bata guardó. La vida de nuevo puede renacer. En la televisión su ángel habló y la fe volvió a amanecer. Un ángel cruzó la puerta de al lado con una sonrisa y un misterio en la voz. En la oscuridad su luz ha brillado y Sara encontró un milagro en su dolor. Laura pregunta por Eric, su amigo. Sara sonríe con el corazón en paz. Es un ángel, vive con amor infinito y la esperanza en su vida vuelve a cantar. Vida de perros. Hola, mi nombre es Tobías y hace ya algunos años que convivo con la familia Pérez en una de las mejores zonas residenciales de la ciudad. La casa es muy espaciosa y tenemos un enorme jardín con piscina. La verdad es que no nos podemos quejar. Vamos a dar una vuelta por la casa y así podréis conocer a los miembros de la familia. No hace falta que llamemos, la puerta está siempre abierta para mí, seguime. Este es el salón. Como veis es enorme y está lujosamente amueblado y profusamente decorado. En la estancia destaca el piano de cola de estilo clásico, pero sin duda lo mejor es el sofá. Es lo más cómodo que jamás hayan probado mis entumecidos huesos. Las siestas en él son uno de los sufridos quehaceres diarios a los que dedico mi vida. Aquí está la cocina y ahí tenemos a los Pérez preparando el desayuno. Bueno, en realidad es la señora Pérez quien se encarga de ello, pues el señor Pérez está demasiado ocupado leyendo la prensa. Le gusta estar siempre informado de cuanto acontece en el mundo, sobre todo en el campo financiero, pues trabaja como economista en una multinacional y para él su trabajo es lo más importante. No obstante, nunca ha podido subir más alto en la jerarquía de la empresa porque le angustia la idea de tener tanta responsabilidad que un simple fallo le haga caer a lo más bajo, perdiendo el estatus social del que ahora disfrutan tanto él como su familia. En definitiva, el señor Pérez es una persona seria y cabal que lo más alocado que ha hecho en su vida es devolver una semana más tarde un libro a la biblioteca. Además es muy meticuloso y perfeccionista y tiene siempre planificado y anotado hasta el último minuto del día en la lujosa agenda de piel que siempre lleva consigo. Es una persona ordenada y puntual y le gusta cuidar su aspecto físico y su vestuario. Tiene un gran sentido de la ética y de los valores sociales, pero como es poco propenso a los gastos innecesarios, apenas tiene vida social y sus amigos se pueden contar con los dedos de una mano. Y por si fuera poco es muy exigente con sus hijos. La verdad es que nunca he tenido mucho trato con él. La señora Pérez resulta demasiado exagerada en sus gestos porque necesita llamar la atención de los demás en todo momento. Es extravagante porque la monotonía le aburre y necesita sentirse admirada y envidiada, sobre todo por sus vecinas. Es una persona soñadora y no soporta que la critiquen. Es sensible e insegura y en ocasiones tiene explosiones de ira incontrolada que lanza contra cualquiera que se cruce en su camino. A veces me recuerda a un misil tierra-aire manejado por un niño de 3 años. Sus relaciones con los demás son superficiales y hace algún tiempo encontró en el alcohol un refugio seguro para huir de sus depresiones e inseguridades. A mí personalmente me cae bastante bien y por eso nunca le he dicho a nadie que esconde las botellas de licor debajo del fregadero. Estos dos que ahora llegan son los hijos de los Pérez. El chico, Adrián, es el mayor. Está en la universidad, alentado por su padre para seguir su ejemplo y llegar a ocupar algún día un buen puesto en una gran empresa donde prosperar y labrarse un brillante futuro. Pero la verdad es que Adrián no sabe si en realidad es eso lo que quiere hacer con su vida, ya que siempre se ha limitado a seguir los dictados de su padre, sin preocuparse realmente por qué es lo que verdaderamente desea. Lo cierto es que, aunque ya está en segundo de económicas, no es más que un inmaduro de tomo y lomo debido a la extremada sobreprotección que su padre siempre ha ejercido sobre él. Ella es Blanca, la pequeña de la familia. Es una niña dulce y cariñosa, pero a veces se vuelve agresiva y falta al respeto a los demás de una forma cuanto menos extraña.
Al principio, sus padres pensaban que estaba poseída por algún ser demoníaco, pero pronto supieron, por los especialistas que la trataban, que lo que la niña sufría era un trastorno de desdoblamiento de personalidad y que a través de la parte negativa protestaba y se mostraba en contra de personas y situaciones que de otro modo nunca se atrevería a criticar. Con los años la cosa se complicó hasta el punto de que además llegó a inventarse un amigo invisible con el que hablaba y a quien el resto de los miembros de la familia fingían ver, siguiendo las indicaciones de los médicos, que opinaban que todo esto era algo normal a su edad y que con el tiempo se le pasaría. Como veo que la abuela Pérez no baja a desayunar, subiremos nosotros a su habitación para conocerla. Aquí está, metida aún en la cama, quejándose de algún mal inexistente, ya que es algo hipocondríaca. Esto no es una enfermedad en sí, pero es un problema mental que hace que siempre crea que está muy enferma y, en demasiadas ocasiones, incluso que se está muriendo. Dada su avanzada edad podría parecer que tiene motivos para quejarse, pero este problema lo ha tenido durante toda su vida y no solo ahora, y los médicos siempre dicen que está sana como una manzana. En el hospital ya la conocen todos y la tratan con respeto y educación, excepto en alguna que otra ocasión en que ha logrado colmar la paciencia de algún enfermero con su insistente presencia. Y por último, aquí tenemos al abuelo, el patriarca de los Pérez, sentado en una mecedora junto a la ventana, frotándose nerviosamente las manos y sin parar de mecerse. El abuelo padece, desde hace unos años, demencia senil. Hace un par de meses, la demencia ha degenerado en una fase de esquizofrenia leve y siempre se encuentra como ausente, jugando con algún objeto o frotándose las manos como ahora hace. La comunicación con él es poco menos que imposible, ya que cuando alguien le habla repite lo que le dicen o masculla frases ininteligibles. Bueno, pues esta es la familia Pérez. Mi familia. Una familia normal como cualquier otra, ¿no? Mirad, la señora Pérez ha venido a ver qué le pasa a la abuela. Abuela, ¿por qué no baja a desayunar? Se enfrían las tostadas. Déjame, hija, no tengo hambre. Llama al doctor Martín. Que venga enseguida. Me muero. ¿Qué le duele esta vez? El pecho, mi corazón va a dejar de latir en cualquier momento. Ya estamos otra vez con lo mismo. Ya estoy harta. No aguanto más. Os habéis puesto todos de acuerdo para hacerme la vida imposible. Al oír el escándalo, el señor Pérez ha subido a la habitación de la abuela. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Otra vez la abuela con sus manías. Tranquila, mujer, baja y no grites más, que vas a escandalizar a los vecinos. Vamos, abuela, vamos a desayunar. ¿Y usted, abuelo, no tiene hambre? Abab, está bien. Venga conmigo. Volvemos a bajar todos a la cocina, donde Adrián y Blanca ya están desayunando. Papá. ¿Qué quieres, Adrián? Me han propuesto jugar en el equipo de fútbol, pero no sé si aceptar. Tú dedícate a estudiar y déjate de tonterías. Lo que tú digas, papá. Blanca, no cojas tantas magdalenas si no te las vas a comer. Pero si solo he cogido 3. Una para mí, otra para Sebastián y, ya estamos con el dichoso Sebastián, el invisible. Pero, ¿será posible?, interviene la señora Pérez, recuerda lo que nos dijo el doctor. Está bien, Blanca, uno para ti, otro para Sebastián y el otro para ¿quién? No tendrás más amigos además de Sebastián, ¿verdad? No. El otro es para Toby. Toma, guapo. Vaya, pero si va rellena de chocolate. La engullo de un bocado y mientras tanto mi cola no para de moverse de lado a lado por pura felicidad. Porque solo tengo que ser como soy para ser feliz. Comida en abundancia, sofás blanditos donde dormir, un jardín donde enterrar los huesos y una familia que me quiere. ¿Qué más se puede pedir? Sí. Es fantástico ser un perro. En la casa Pérez vivo, yo todavía soy un perro con suerte, todo viejo. El salón lujoso, el jardín es mi hogar. La familia es rara, no lo vas a negar. Vida de perros con la familia Pérez. Vida de perros, aunque ellos son bien feos.
Señor Pérez, serio, la prensa le preocupa el trabajo, la vida social. La señora Pérez siempre quiere brillar, pero con sus vecinas no deja de chocar. Vida de perros con la familia Pérez. Vida de perros, aunque ellos son bien feos. Vida de perros, su caos no me afecta. Vida de perros, la vida es perfecta. Adrián en la uni no sabe qué elegir. Blanca y su amigo que nadie puede ver. La abuela en su cama, enferma imaginaria. El abuelo perdido en su mente vacía. El caos en la cocina es parte del ritual. Cada desayuno un drama familiar. Blanca y su magdalena, Sebastián invisible. Yo me llevo una de chocolate irresistible. Vida de perros con la familia Pérez. Vida de perros, aunque ellos son bien feos. Vida de perros, su caos no me afecta. Vida de perros, la vida es perfecta. En mi sofá blando, en el jardín soñado, con la familia Pérez nunca me he quejado. Aunque sean extraños, me dan todo su amor. En esta vida de perros soy el gran ganador. En mi sofá blando, en el jardín soñado, con la familia Pérez nunca me he quejado. Aunque sean extraños, me dan todo su amor. En esta vida de perros soy el gran ganador. Y los sueños, sueños son. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió y un agente penitenciario condujo al esposado Roberto hasta una silla vacía frente al doctor Pereira, psicólogo jefe de la prisión, mientras éste lo observaba con desprecio. El sentimiento era mutuo. Roberto odiaba desde pequeño a todos los que se empeñaban en decirle cómo debía vivir su propia vida. Tenía 25 años y era esbelto, de cuerpo atlético y pelo rubio corto. Sus ojos eran del azul del cielo y su mirada profunda como un pozo. Vestía la indumentaria reglamentaria de los reos del penal de Santa Cecilia, pero a él le quedaba mejor que a la mayoría de sus compañeros, ya que se ajustaba a su cuerpo como si de un maniquí de escaparate se tratara. Bueno, ¿por dónde empezamos?, preguntó el doctor. No pienso hablar de nada con usted, respondió Roberto. Aquel chico no se lo iba a poner fácil y eso en el fondo le gustaba a Pereira. Vayamos al grano. Háblame de tus sueños. Le repito que no tengo nada que decir. El psicólogo dio un sorbo a su café y se inclinó hacia adelante. Vamos a ver, chaval, creo que no eres consciente de tu delicada situación. En un mes habrás cumplido tu condena y serás libre. ¿No es así? Exacto. 30 días. Ni uno más, ni uno menos. Pero, olvidas una cosa. Un pequeño detalle que puede hacer que sigas aquí encerrado y acabes pudriéndote entre estas cuatro paredes. ¿Me sigues? No, no le sigo. Desde que ingresé aquí no he causado ningún problema. He sido un preso ejemplar durante toda mi condena. ¿Así? Y de lo que les ha ocurrido a tus amiguitos no sabes nada, claro. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y cómo se explica que en las 2 últimas semanas hayan pasado a mejor vida 3 de los peores delincuentes de la ciudad con los que, casualmente, formabas equipo en el atraco al Banco Central y que a causa de su traición diste con tus huesos en la cárcel? Yo estaba aquí cuando murieron. Tengo coartada y lo sabe. Sí, pero pudiste mandar a alguien a hacer el trabajo sucio. Ahora, déjate de tonterías. Y cuéntame lo de tus sueños. No sé a qué se refiere. Vamos.
Habla de una vez. Tu compañero de celda ha estado aquí esta mañana y nos ha puesto al día. ¿Manuel? Chivato asqueroso. Sí, Manuel nos ha contado tus sueños, los que tú compartías cada día con él, con todo lujo de detalles y, boila, son descripciones exactas de las muertes de tus 3 compinches traidores. ¡Qué casualidad! No, Roberto. Para mí solo eran sueños. Pues se han cumplido. No tiene nada contra mí. Ningún juez me condenaría sin pruebas. Te aseguro que encontraré la forma de inculparte. No olvides que soy yo quien entregará mañana un informe a la comisión de investigación sobre tu perfil psicológico y ¿sabes una cosa, Robertito? ¿Qué? Date por jodido. En un ataque de ira, Roberto intentó levantarse y llegar hasta Pereira, pero el guardia se lo impidió dándole un empujón que lo volvió a sentar bruscamente en su silla. Llévate a esta escoria de aquí, le ordenó el psicólogo, me aburre. Mientras era conducido hacia la puerta de la estancia, el reo se volvió hacia Pereira. Una cosa más, doctor. ¿Qué pasa? Solo quiero que sepa que su informe no me preocupa lo más mínimo. ¿Ah, no? ¿No te importa pasar entre rejas el resto de tu vida? Eres muy estúpido. No me importa porque ese informe jamás llegará a su destino. ¿No quería saber de mis sueños? Pues anoche soñé con usted y lo vi en su trayecto de vuelta a casa después del trabajo, lo que ocurrirá exactamente dentro de 1 hora. Vi la autopista, vi un camión que perdía el control, un tremendo choque, acero aplastado, cristales hechos añicos, fuego, sangre, miembros amputados, vísceras, en fin, doctorcito, dese por jodido. Vuelas a la interrogatorio, silencio sepulcral, Roberto enfrentaba el contrato en un duelo fatal, la libertad del juego, fregaderas sin más, pero un secreto oscuro en sus sueños se hallará, y los sueños son la realidad confusión, en la mente un terror, serán más que ficción, háblame de tus sueños. El psicólogo cruel, pero Roberto callaba, su mente era un cuartel. Los traidores muertos, coincidencias sin fin. ¿O acaso en sus sueños el asesino está en su piel? Y los sueños son la realidad confusión. En la mente un terror, serán más que ficción. La realidad confusión, en la mente un terror, serán más que ficción. Llévate a esta historia, Tito Pereira sin más, pero Roberto sonreía, su mirada de paz. Los sueños de la noche, el futuro revelarán, y en el juego de la mente, quién sabe la verdad. Los sueños son la realidad confusión, en la mente un terror, serán más que ficción.
sueños de la noche el futuro revelarán. Y en el juego de la mente, quién sabe la verdad. Y los sueños, sueños son la realidad, confusión. En la mente un terror, serán más que ficción. La noche asienta con su manto te cubre cuando la niebla se espesa tras la ventana. Mientras 13 oscuros cuerpos de Grassland que auguran presagios viles y lúgubres. Luna llena, hoy no es tu día. Vida de perros, amores que arden. Alguien sabe que quiere María. Nunca lo dudes, te protege un ángel. Enfermera maldad, almas benditas. Oscuros sueños que son pesadillas. Personas que pueden hablar con los muertos. Recuerdos que matan, seres imperfectos. Quieren tu sangre, tú no lo sabes. No puedes verlos, pero ahí están. Crueldad y fantasía llegan a tu vida para quedarse y atormentarte. Con míseros cuentos y viles relatos. Tienes ante ti cruentos y fantasmas. Cruentos y fantasmas. La noche ciega con su manto te cubre cuando la niebla se espesa tras la ventana. Mientras 13 oscuros cuervos de Grassland que auguran presagios viles y lúgubres. Luna llena, hoy no es tu día. Vida de perros, amores que arden. Alguien sabe que quiere María. Nunca lo dudes, le protege un ángel. La primera maldad, almas benditas. Oscuros sueños que son pesadillas. Personas que pueden hablar con los muertos. Recuerdos que matan, seres imperfectos. Quieren tu sangre, tú no lo sabes. No puedes verlos, pero ahí están. Crueldad y fantasía llegan a tu vida para quemarse y atormentarte. Con míseros cuentos y viles relatos. Tienes ante ti cuentos y fantasmas. Cuentos y fantasmas. Cuentos y fantasmas.